Adelante, hermano Orlando. Sí, hermano, gracias, hermano. Pues vamos a ver, hermanos, pues el punto de hoy, hermanos, eh, lo que debemos saber, hermanos, sobre el Evangelio de Cristo. Sí. Es lo que vamos a ver, hermanos, el día de hoy. Vamos a ver un punto importante, hermanos. Y el punto que vamos a estar viendo es que el Evangelio de Cristo, hermanos, tiene prioridad, hermanos. Sí, tiene prioridad. Tenemos solamente, hermanos, un libro de historia en el Nuevo Testamento y es el libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, pues tenemos ahí el inicio de la iglesia y la iglesia, hermanos, inició precisamente con la predicación del evangelio. La iglesia, hermanos, los primeros que se añadieron fue porque se les predicó el evangelio. De ahí, hermanos, según Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Dice, salvos, hermanos, salvos. Pero Pero para que esto suceda, hermanos, de que el Señor pueda añadir a la iglesia los que han de ser salvos, se necesita el evangelio. Se necesita el evangelio. Ahora, el asunto aquí, bueno, vamos a estar viendo, hermanos, algo, bueno, al final algunos ejemplos, pero número uno, hermanos, tenemos aquí que el evangelio es lo primero que Cristo envió a sus discípulos a predicar, hermanos, por todo el mundo. Eso lo encontramos aquí en Hechos, en Marcos 16, hermano. Vamos a buscar, por favor, Marcos 16, versículo 15 y 16, hermano. Dice el texto ahí, Jesús dijo, y les dijo Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, este mensaje del evangelio, como ya hemos visto en algunas clases anteriores, en el mensaje del evangelio, hermanos, es importante dar a conocer a Jesús, al Cristo. Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús como Dios hecho carne, ¿sí? Jesús como carne, ¿verdad? Que murió, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y Jesús, hermanos, nos hace a través del mensaje del Evangelio la invitación de que si queremos ese beneficio del poder del Evangelio, necesitamos, hermanos, estar dispuestos a creerlo. Necesitamos estar dispuestos, hermanos, a cambiar de actitud, cambiar de, de, de modo de vivir, que es el arrepentimiento. Tenemos que estar dispuestos a confesar con nuestra boca, no solamente a creer que Jesús es el Cristo, sino también a confesarlo. Y pues tenemos que obedecerlo, hermanos. Todas las historias que tenemos en el libro de Hechos, hablando de la obediencia al Evangelio, hermanos, terminan con el bautismo. Porque el bautismo, hermanos, como ya vimos en algunas clases anteriores, es la obediencia exclusiva del Evangelio. O sea, porque en el bautismo morimos con Cristo, en el bautismo somos sepultados con Cristo, en el bautismo resucitamos con Cristo. Esa es la relación que tiene el Evangelio con el bautismo, hermanos. Van así de la mano. Por eso Jesús dijo en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, pues una persona que no cree, hermanos, pues no puede ser bautizada. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, Jesús, antes de morir en la cruz, hermano, anduvo predicando el evangelio del reino.
Y el evangelio que predicaba era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo evangelio, hermanos, era el que predicaba Juan el Bautista, hermanos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero este evangelio, hermanos, no se predicaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Si nosotros analizamos, hermanos, por ejemplo, Mateo 18, 20, hermanos. Mateo 16, ¿no? 16, 20. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús, cuando Pedro lo confiesa, hermanos, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús les dice que no den a conocer, hermanos, todavía ese mensaje de que Jesús es el Cristo. Ahora, pero cuando Jesús muere y resucita, es decir, cuando Jesús pone su vida y la vuelve a tomar de entre los muertos o de la tumba, es cuando Él manda, hermanos, y da este mandamiento que nosotros conocemos hoy día como la Gran Comisión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio, hermano, y lo obedezca bautizándose, va a recibir la salvación. Ahora, debemos de recordar, hermanos, que el evangelio es el poder de Dios para salvación, según Romanos, hermanos, capítulo 1, verso 16. Dice el texto, Romanos 1, 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si preguntáramos, hermanos, ¿por qué tiene prioridad, hermanos, el evangelio? ¿Por qué Jesús mandó, hermanos, primero que nada, a predicar el evangelio, hermanos? Bueno, este versículo nos enseña, hermanos, o nos muestra que el evangelio es el poder, vamos a decir así, hermanos, es el poder exclusivo de salvación. Ese es el poder, hermanos. Sin este poder del evangelio, nadie, ninguna persona, ninguna alma puede ser salva. Es cierto que tenemos a muchos libros, quizás, videos, ¿verdad? O de testimonios de personas que andan diciendo que fueron salvos porque tuvieron una visión, una revelación, y cosas así. Pero si nosotros nos ubicamos, hermanos, de una manera específica en el evangelio de Jesús para salvación, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que solamente hay un evangelio. Hay un evangelio, hermanos. Y ese evangelio, hermanos, está basado en el poder de Dios para salvación. Ese poder, hermanos, que según ya estudiamos en clases anteriores, es el poder que el Padre le dio a su Hijo, de venir a poner su vida por sus pecados y de volver a tomar su vida. Según estudiamos, hermanos, Juan 10, versículos 17 y 18. Ahora, hay muchas, vamos a decir así, hermanos, estrategias, como decía nuestro hermano, ¿qué estrategia usaría el apóstol Pablo cuando estuvo predicando, hermano? Bueno, esa estrategia, ¿no? Lo vemos aquí en 1 Corintios 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Aquí encontramos la estrategia del apóstol Pablo, hermano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense. La palabra primeramente significa lo primero, hermanos. Lo primero. Dice, lo primero que yo recibí, lo primero que les he enseñado, dice, es lo primero que yo recibí. Hablando de prioridad, hermanos.
El evangelio tiene prioridad, hermanos, porque es lo primero que el apóstol Pablo recibió. Y él lo dice claramente aquí, hermanos. Ahora, si nosotros analizamos la historia de la conversión, hermanos, en Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando él preguntó a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, entra a la ciudad y allá se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como si Jesús le hubiera dicho, entra allá y allá se te va a predicar el evangelio. O sea, a eso de que todo lo que está ordenado que hagas, hermanos, para su salvación, de una manera, hermanos, específica, Jesús está hablándole del evangelio que mandó a predicar, hermanos, en todo el mundo. Y lo mismo encontramos con Cornelio, hermanos, en Hechos capítulo 10, cuando el ángel le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro, ¿no? Allá a Jope. Y el ángel le dice, él te hablará palabras, él te hablará palabras para salvación, va a hablar palabras, como diciendo, él te va a predicar el evangelio. O sea, Pedro, vamos a hablar a Pedro porque Pedro te va a predicar el evangelio. Ahora, cuando Ananías, hermanos, fue con el apóstol Pablo, lo primero que le predicó fue el evangelio. Cuando Pedro llegó con Cornelio, lo primero que le predicó, hermanos, fue el evangelio. En esto, hermanos, podemos ver la prioridad. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y dice el 4, hermanos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Recordemos, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, él en el capítulo 2, versículo 1, hermanos, dice claramente que él no se propuso solamente una cosa. Y a lo que se propuso fue a darles el testimonio de Dios. Y ese testimonio de Dios consistía en el Cristo y a este crucificado. Ahora, cuando hablamos de prioridad, hermanos, estamos hablando de lo primero. Lo primero. Pregunta, hermanos, para todos. ¿A qué cosa le damos prioridad, hermanos? ¿Usted a qué le daría prioridad? Abran sus micrófonos, hermanos, y comenten, por favor. ¿A qué le darían prioridad, hermanos? ¿Qué pondrían primero? ¿Algo de suma importancia? ¿Algo de media importancia? ¿O algo que no tiene nada de importancia? Hermano. Sí, adelante, hermano. La prioridad sería, y no sé si lo estamos haciendo, es que si yo llega una persona a escucharme el evangelio, lo prioritario sería que esta persona lo replique, así como lo hizo Pablo. Porque Pablo dijo, como quien dice, él estaba priorizando, por ejemplo, en el 1:16, 1:17, sí, 1 Corintios 1:17, no me mandó a bautizar y no predicar el evangelio. Y hasta como el 31 explica bien qué fue lo que él hizo. Y no se metió en mucha teoría por sabiduría humana. Él explica casi un montón de cosas ahí
que no tenemos que, pero esa es la parte, pienso yo, ¿va? Que una persona cuando se convierte, ese sería lo prioritario, entrenarlo. Pero el problema que tenemos, hermanitos, que tienen 20 años y no saben, incluso si les pregunta qué es el evangelio, todavía no lo conocen. Yo creo que ahí no hemos priorizado, hermano, en varias iglesias. No sé cuál ha sido el problema. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Es que aquí, hermanos, lo que tenemos que ver, bueno, lo que hemos generalizado, hermanos, es la palabra evangelio. Y pues yo no conozco, hermano, del lenguaje griego, ¿eh? Solamente he leído algunos comentarios. Y uno de los comentarios que escuché del hermano William Barenga, que él conoce del griego, él comentaba de que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Ahora, si nosotros no pensamos en buena noticia, bueno, tenemos la buena noticia de que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es una buena noticia. Podríamos decir que eso es un evangelio. Es evangelio. Es buena noticia de que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese evangelio, hermanos, no nos da la salvación, no nos da el perdón de pecados, no nos limpia de nuestras iniquidades. Ese no es el poder de Dios para nuestra salvación. Otra buena noticia, hermanos, es de que según Génesis capítulo 7, encontramos la historia del gran diluvio. La buena noticia, hermanos, es de que cuando Dios destruyó la humanidad, se salvaron 8. Eso es buena noticia. Esa buena noticia es también evangelio, hermanos. Esa es buena noticia, pues es evangelio. Eso significa evangelio también. Pero esa buena noticia no nos va a quitar los pecados, hermano. No nos va a quitar las iniquidades. Otra buena noticia, hermanos, por decir, hermanos, es de que el rey David, ¿no? Después de que cayó en pecado, hermanos, se arrepintió, ¿eh? Y fue un rey excelente, hermanos. Esa es buena noticia. Pero esa buena noticia, hermanos, o ese evangelio, no nos van a quitar los pecados. ¿Está bien? Es importante, hermanos, de una manera específica, tener el concepto, hermanos, de la salvación. O sea, es decir, del evangelio que nos da la salvación. Del evangelio que es el poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros generalizamos evangelio, hermanos, pues pensamos que cualquier cosa que le enseñamos a la gente, pues le estamos enseñando el evangelio. Y de alguna manera, hermanos, es cierto. Por ejemplo, el tema de la iglesia verdadera, hermanos. La iglesia verdadera, para algunas personas, hermanos, es buena noticia de saber que hay una iglesia verdadera. ¿Sí? Pero esa buena noticia, hermanos, de conocer una iglesia verdadera, hermanos, no nos va a quitar los pecados. Es buena noticia, hermanos, saber, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es buena noticia saber, hermanos, que Jesús viene por segunda vez. Pero esa buena noticia, hermanos, de que Jesús viene por segunda vez, no nos va a quitar los pecados. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que especificar cuál es la buena noticia que nos quita los pecados. Y esa buena noticia, pues es lo que menciona el apóstol Pablo aquí, hermano, en el 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es cierto, hermanos, que para muchas personas quizás, por decir así, hermanos, si decimos que Cristo murió, bueno, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Bueno, por eso, hermanos, es importante que la gente en el mensaje del Evangelio sepan quién es ese Cristo que murió. Recordamos, lo vamos a ver más adelante en la historia del carcelero de Filipo, hermanos. Hermano.
Sí. Respecto a lo que estás comentando, cada vez que me hacen una invitación para ir a llevar un mensaje a una casa, a una familia, siempre voy primero presentándonos quiénes somos, presentándonos como la Iglesia de Cristo y enseñándoles bíblicamente la Iglesia de Cristo, para luego encaminarlos por esa función, por cuál fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por qué vino, dándoles a entender también qué significa Cristo, dándoles a entender el propósito de su venida, por qué vino, a qué vino y cuál es el propósito con nosotros, llevándoles esa buena noticia. Siempre me ha gustado primero dar esa parte introductoria de que somos la Iglesia de Cristo. Uh-huh. Yo tenía un concepto similar, hermano, con respecto a eso, porque, por ejemplo, yo primero, si la persona, hermanos, si la persona con la que yo iba a estudiar no conocía nada de Biblia, yo primero le daba a conocer la Biblia, hermano. La alternativa de las dos divisiones, lo que son las referencias de los puntos y coma, el guión, la coma, cómo se dividen las referencias, qué era un capítulo, qué era un versículo, y así, hermanos, para que primero conocieran la Biblia y luego tratar de contestar todas sus dudas, preguntas. Mi idea mía, hermano, mi concepto mío era de que si la persona tiene dudas, la idea mía era de que yo no podía darle el estudio que yo quería, porque esa duda la iba a estar estorbando en su mente. Entonces mi idea era como limpiarle toda su mente de todas sus dudas para luego, ¿verdad?, enseñarle lo que yo quería enseñar, ¿verdad? Y así trabajé muchos años, hermano. Pero la pregunta es, hermanos, ¿y la prioridad del evangelio? Lo que Cristo mandó aquí. ¿Dónde queda, por ejemplo, lo de Marcos 16, versículo 15, hermanos? 16. ¿Dónde queda lo que el texto que citaba el hermano hace un momento de 1 Corintios 1, 17, donde dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio? Si nosotros, hermanos, hablamos de la iglesia, como vimos la clase anterior, hermanos, hablar de la iglesia, hermanos, es predicar nosotros mismos, hermanos. Bueno, yo lo veo ahora así. Antes no lo veía yo, hermano, así. Pero yo ahora lo veo así. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Nosotros somos la iglesia, hermanos. O no sé si hay un pensar diferente entre los que estamos aquí. Pero yo entiendo que nosotros somos la iglesia. Entonces, como tú decías, hermano Samuel, primero nos presentamos a nosotros mismos, quiénes somos. Pero eso sería predicarnos a nosotros mismos. Y eso sería, bueno, vimos como un punto en la clase anterior de una forma de encubrir el evangelio, hermano, ¿sí?, de predicarnos a nosotros mismos. Eso lo vimos un punto en la clase de lunes a los 8 días. Si yo hablo de la iglesia, estoy hablando de mí como iglesia. Que yo, por ejemplo, soy la iglesia de Cristo. Yo, como iglesia de Cristo, no diezmo. Yo, como la iglesia de Cristo, cada domingo tomo la Santa Cena. Yo, como iglesia de Cristo, cada domingo nos damos ofrendas, no ofrendas entre semana. Yo, como iglesia de Cristo, no uso instrumentos musicales. Yo, como iglesia de Cristo, no guardo el sábado. ¿Lo ven? Entonces, la forma como yo lo hacía, hermano, pues no le estaba dando yo no le estaba dando prioridad al evangelio, prioridad a lo que Cristo le dio prioridad a lo que le dieron a Pablo, y Pablo también le daba esa prioridad, hermano, al poder del evangelio. Entonces,
Por eso, nosotros, hermanos, para hablarle a una persona de la iglesia, ¿cuánto tiempo nos llevaríamos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Yo no sé, bueno, con decirle aquí en Tuxpan, hermano, estuve estudiando con un señor 2 años. 2 años estuve estudiando con un señor, hermano. Nunca se bautizó, ni él ni su familia, porque, bueno, ellos eran de la iglesia interdenominacional. Este señor lo único que no lo dejó tomar la decisión de bautizarse solamente fue porque las hermanas, ¿verdad? Los usan pantalón. Y él estaba en contra de los pantalones. Solo fue un prejuicio, nomás que lo detuvo. Lo único que ganamos, ¿verdad? Bueno, gané, ¿verdad? Para la gloria de Dios, de ese señor fue que nos donaron un terreno para la iglesia aquí en Tuxpan. Pero yo estudié con ese señor 2 años, ¿no? Sobre la iglesia, sobre la adoración, sobre la vestimenta, sobre la alabanza. Olvídese más, ahora sí que, como dice el apóstol Pablo, casi le di todo el consejo de Dios, hermano. Pero de ahí así se bautizó. Pero es importante, hermanos, darle la prioridad al evangelio, hermanos, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que primero que Pablo recibió y es lo primero que el apóstol Pablo predicó, hermanos. Dice el capítulo 15, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice el texto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjense. ¿Qué le había predicado? El evangelio, dice, el cual también recibisteis. ¿Qué habían recibido los hermanos? Pues el evangelio. Dice, en el cual también perseveráis. ¿En qué perseveraban los hermanos? Pues en el evangelio que le había predicado. Dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahora, ¿qué palabra le había predicado el apóstol Pablo, hermanos? Primeramente, pues el evangelio, está hablando del evangelio. Y luego especifica el evangelio, ¿sí? Especifica el mensaje, hermanos. Especifica la buena noticia diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El capítulo 2, hermanos, aquí mismo. A ver, 2:1. Fíjense, aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Fíjense lo que dice, hermanos. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, hermanos, la fe tiene que estar basada, ¿no? La fe tiene que estar fundada
no en tanta sabiduría, hermanos, de los hombres, por decir así, hermanos, sino en el poder de Dios. Es decir, la fe de estar fundada en el poder de Dios para nuestra salvación, hermanos. Y si preguntamos, ¿cuál es el poder de Dios para salvación? La respuesta es, según Romanos 16, el Evangelio. Ahora, pero para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, pues se tiene que predicar ese poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El Evangelio, hermanos. ¿Y en qué consiste ese poder de Dios? En que Jesús vino a poner su vida en la cruz y a volverla a tomar de la tumba, resucitando de entre los muertos. En eso consiste el poder de Dios. Ahora, pero si no le damos prioridad, hermanos, a este poder de Dios, fíjense que a veces las personas, hermanos, cuando nos preguntan, y a lo mejor les ha pasado a ustedes también, no nada más a mí, a ustedes les ha pasado quizás también que hay personas que cuando les preguntan, hermanos, una cosa y tú le contestas, y te pregunta, luego te pregunta otra cosa y le contestas, pero todo bíblicamente, hermano. Y usted saca su Biblia y dice, no, pues mira lo que Biblia dice aquí. Y le muestra la Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Y cuando la persona ya ve que ya no tiene preguntas, hasta ¿cómo se llama? Te alaban, ¿no? Se admiran y dicen, a la mecha, hermano, ¿cómo sabe usted mucho de la Biblia? Como diciendo, a la mecha, ¿qué sabio es usted? Bueno, tanta sabiduría tiene usted? Pero, ¿qué dice el versículo 5, hermanos? Que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, en nuestra sabiduría, hermanos, sino en el poder de Dios, es el Evangelio, hermanos. Entonces, el Evangelio tiene que tener prioridad, hermanos. Así que, ¿qué es lo que debemos de saber, hermanos? Del Evangelio. Lo que debemos de saber del Evangelio, hermanos, es que el Evangelio debe tener prioridad, hermanos. Debe tener prioridad. El Evangelio tiene prioridad, hermanos. ¿Por qué? Porque en este Evangelio, hermanos, está la salvación. En este Evangelio, en esta buena noticia, está el perdón de pecados, hermanos. Está la reconciliación. Está, como dice allá, 1 Corintios 6, ¿no? Cuando habla de la lista negra, le decía a nuestro hermanito membreño, cuando dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Luego empieza la lista, hermanos, de que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones. Y va la lista, hermanos. Y luego dice en el versículo 11, y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, pero, ¿por qué fueron lavados? ¿Por qué fueron santificados? ¿Por qué fueron justificados? Bueno, fueron justificados, hermanos, y fueron lavados, y fueron santificados por la prioridad, hermanos, del Evangelio que recibieron, hermanos. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Aquí algún comentario más por aquí? Sí, hermano, yo tengo un comentario, hermano. Adelante, hermano. Una de las situaciones que yo creo que encontramos muchas personas es, yo creo que cuando nos encontramos con personas que ellos creen que saben la verdad, porque a eso es lo que les han enseñado, ¿verdad? O sea, Sí. Nosotros los mormones, y hacemos la lista de situaciones, y es bien complicado porque la gente quiere entretenerse a eso. Yo puedo decir lo mismo que usted explicó, que la verdad, pues, tantas cosas que son verdaderas, Adán y Eva, Noé, los 10 mandamientos, todas son verdad, pero no tienen el poder de la salvación. Ese es el punto para volverlo porque uno tiene que aprender a traerlos de vuelta, a traerlos que es lo que le va a servir. Y por ejemplo, Juan 8:32, la conocerá, dice. Entonces, ese punto, hermano, es igualito como lo que usted acaba de explicar, porque todo el mundo cree que sabe la verdad. Y entre más Biblia saben, cree que más, pero la realidad es que cuando uno explora, lo que hace eso es ocupar la mente, o ese campo, o esa persona está ocupada con puras teorías que han aprendido, y eso es lo que a veces cuesta que la persona deje eso y quiera tomar el evangelio. O sea, es una de las cuestiones, porque lo que usted decía, si yo me entretengo 2 años,
explicándole la Biblia, estoy perdiendo tiempo. Hay otra persona que posiblemente me escuche. O sea, la realidad es que tenemos que aprender a ser sembradores también. Como dice, ¿a dónde estaba la tierra? No, la laja, donde estaban los pájaros, todo eso esa era tierra inútil, pero había una tierra fértil. Entonces la clave está, vamos a encontrar a las personas, vamos a encontrar, y eso es lo que nosotros debemos de encontrar a las personas, porque siempre la clave está, pienso yo, el tener el amor por las almas. Amén. No perder eso, porque esa es la clave. Si yo tengo amor y sé yo que con el sencillo evangelio, sin complicarlo, y eso es lo que nosotros debemos de no, porque la gente siempre lo va a querer desviar y empieza. Entonces, eso es el punto. Entonces uno siempre tiene que volver de vuelta. A ver, si una persona ya tiene la mente en otras cuestiones, en filosofía, en religiones, yo creo que perderíamos el tiempo allí, ¿verdad? Van a haber otras personas que lo que único que puede hacer es orar, ¿verdad? Que un día, porque la palabra, como dicen, nunca vuelve vacía, ¿verdad? Plantea el evangelio, esto es lo que lo va a salvar, pero si usted cree en esto, está bien. Y hay que aprender también a respetar, ¿verdad? Porque a veces no necesitamos nosotros, porque nosotros somos de la iglesia de Cristo. Incluso yo creo que el tema de iglesia no se debe tomar de entrada, sino el evangelio de primero. Y luego, cuando se convierte, sí, ya se le puede explicar. Solo utilizo el evangelio, esta parte de iglesia, cuando explico que primero Colosenses 1:13, usted ha sido las tinieblas a la luz admirable, Hechos 2:47, Jesucristo es el que lo va a añadir. Por el hecho de que la mayor parte, quien lo añade es una persona, una organización, pero explica que Cristo es quien añade, ¿vale? Los que han de ser tal. Nada más solo eso. Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Pues fíjense, bueno, yo recuerdo, hermanos, hace unos 30 años, mandaba muchos folletos para México, aquí en México. A mí me mandaban muchos folletos de Wichita y de acá de Bayamón. Y la mayoría, hermanos, la mayoría de los folletos solamente, hermanos, hablaban más de la iglesia, en busca de la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, de cuál simiente nació usted, ¿verdad? Cosas así. Mucho enfoque sobre la iglesia y yo, hermano, precisamente aprendí a hablar más de la iglesia como prioridad, hermanos. Como comentaba nuestro hermanito Samuel hace un momento, y siempre se presentaba de la iglesia. Y de hecho aprendí, hermanos, también siempre cuando llegaba yo a una casa, pues yo decía, no, mire, somos de la iglesia de Cristo. Pero como veíamos en las primeras clases que comencé a dar aquí, hermanos, en el grupo, en esta plataforma, acerca de la encuesta, hermanos, de la hoja que por ahí me envié del camino de salvación, pues con este método, hermanos, de Wicker, pues aprendí, hermanos, que necesitamos, hermanos, darle prioridad al evangelio de Cristo, hermanos. Porque si nos presentamos como iglesia, las personas que tienen su religión o su iglesia, pues piensan psicológicamente dentro de sí. Nori, paga eso. Piensa, hermanos, diciendo que perdón. Piensa, hermanos, diciendo que ya tienen su religión. Y si ya tienen su religión, pues únicamente vas tú a hablar mal de su religión, a faltar el respeto a su religión. Y te dice, no, yo ya tengo mi religión, vete, va a ser los que ya no tienen religión, ¿verdad? Yo ya tengo mi religión. Pero fíjense, hermanos, que cuando hablamos del evangelio, dándole prioridad al evangelio, hermanos. Cuando damos prioridad al evangelio,
la gente, hermanos, obedece el evangelio. La gente, hermanos, se bautiza. Y ni siquiera saben, hermanos, ni siquiera preguntan de qué iglesia es. Eso es lo hermoso de esto, de hablar del evangelio. Porque cuando se convierten al evangelio, hermanos, ellos saben que se convierten a Cristo. Se convierten a Cristo. Por eso, cuando alguien se bautiza, hermanos, y ni siquiera sabe a qué religión se pertenece, por decir así, en las primeras, hermanos, 24 horas tenemos que mostrarle, hermanos, qué pasó en su bautismo. Y es de ahí donde se le enseña que fue añadido, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, pues tiene que perseverar, tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ya le mostramos, ¿verdad?, la división de dónde está la doctrina de los apóstoles, que no está en el antiguo, está en el nuevo. Le enseñamos que tiene que perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, para que el domingo que llegue, pues participe de la Santa Cena dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y no nomás lo coma, nomás porque ve que otros lo comen, no, ya lleva en su mente y en su corazón, ¿no?, qué va a hacer ese domingo. Y pues, y las oraciones, ¿verdad?, que según Hechos, capítulo 2, verso 42. Pero eso se lo enseñamos después de que ya se bautizó. ¿Sí? Ahora, hay personas, hermano, hay personas que cuando se les invita al bautismo, ya en obediencia al evangelio, hay personas que preguntan, bueno, y si después de mi bautismo, ¿qué sigue? Hay personas que preguntan. Bueno, si ya te dieron el privilegio de que le presente el evangelio, bueno, se merecen que le contestemos esa pregunta. Y ya le explicamos que sigue, ¿verdad?, después del bautismo. Solamente un pastor, ¿verdad?, que le predicamos el evangelio, hermanos, y pues se sorprendió, ¿verdad?, con el evangelio. Y se dio cuenta que el evangelio que tenía no era el de Cristo. Pues él sí comenzó con muchas preguntas, ¿no?, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Pregunta y pregunta y pregunta. Y pues ya nos había escuchado el evangelio y pues tuvimos que aguantarnos con todas sus preguntas, ¿eh? Y terminamos hasta la 1 de la mañana fue que se bautizó este pastor. Pero bueno, merecía nuestra atención, hermanos, con sus preguntas, ¿eh? Pero porque realmente quería saber, ¿verdad?, obedeciendo el evangelio, ya como cristiano que seguía, ¿eh? Pero el asunto está, hermanos, de que nosotros le prediquemos o le enseñemos a las personas según Mateo 28:20, ¿no? Enseñen a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado, que yo les he mandado, dice Jesús. Y nos podemos enseñarle, hermanos, que fue lo que me pasó a mí con este señor, ¿verdad? Don Gonzalo se llama este señor. Me puse a enseñarle lo que Jesús ha mandado, ¿verdad? Pero nunca se bautizó. Nunca se bautizó. Y pues ahí como que no concuerda lo que Jesús dijo, ¿ah? Primero de Jesús dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ya después que están bautizados, ahora sí, enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, hay que darnos cuenta, hermanos, que la prioridad siempre va a estar en el evangelio, hermanos. Por eso el estudio que estamos viendo ahorita es lo que debemos saber sobre el evangelio de Cristo. ¿Qué debemos de saber? Debemos de saber que el evangelio de Cristo tiene prioridad, hermano. Es lo primero que debemos de predicar. Es cierto que muchas personas tienen problemas de matrimonio y quizás te invitan, quizás, ¿verdad?, a que vayas a su casa para que le des un consejo de matrimonio. Pero usted como evangelista debe tener en mente que en la gran comisión, en el encargo que Dios le dio, en la encomienda que Jesús le dio a usted, es de que primero le predique el evangelio. Prediquen el evangelio. Lo obedezcan o no lo obedezcan, prediquen el evangelio. Ya después, ¿verdad?, traten el asunto, si tienen un asunto de problema de matrimonio, problema de familia, problema de depresión, problema de lo que sea, ¿no? Pero la prioridad de lo primero debe ser el evangelio de Cristo, hermanos. Número 5, hermanos. Tenemos aquí, hermanos, que
Lo que debemos saber sobre el Evangelio de Cristo, hermanos, es que el Evangelio tiene prioridad, hermano. Y vemos que, hermanos, que el Evangelio es lo primero que predicaron los apóstoles el día de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 22 al 41. Dice el texto: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense, el apóstol Pedro, hermano, está hablando de que mataron a Jesús, pero al mismo tiempo, hermanos, Dios lo levantó. Es decir, lo mataron, pero Dios lo levantó resucitándolo. Dice el versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Dice el 27, hermano, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, hermanos, no iba a quedar Jesús muerto, hermanos, ni su cuerpo iba a ser corrompido, que se pudriera, ¿verdad?, en la tumba. Dice el versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Comienza otra vez diciendo el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, David murió, hermanos, pero no resucitó. Su cuerpo seguía en la tumba. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios. Es decir, que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando dice ahí, hermanos, para el perdón de los pecados es para salvación, hermanos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para salvación y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense. Ahora, ¿por qué se bautizaron, hermanos? Bueno, se bautizaron porque recibieron, hermanos, la palabra, hermanos. Recibieron la palabra. Es decir, recibieron el mensaje, hermanos, del Evangelio. Entonces, el bautismo, hermanos,
es la obediencia exclusiva o específica del mensaje del evangelio, hermanos. Por eso ese día como 3,000, hermanos, se bautizaron. Ahora, dense cuenta, hermanos, que este es el primer mensaje que tenemos, hermanos, del evangelio, hermanos. Es el primer mensaje, hermanos. Si el apóstol Pablo, hermanos, hubiera, perdón, el apóstol Pedro y los 11, porque fue Pedro y los 11, hubieran dado otro mensaje, hermano. Primero, quizás andaríamos buscando otro mensaje para dar también nosotros, hermano. Pero démonos cuenta, hermanos, que el primer mensaje que Pedro dio el día de Pentecostés, al inicio de la iglesia, hermanos, a la llegada del reino, fue el evangelio de Jesús, su muerte y resurrección, hermanos. A ver. Ahora, si hay esa prioridad, hermanos, la pregunta es, ¿por qué nosotros le estamos dando prioridad a otros mensajes, hermano? ¿Por qué? Bueno, alguien me dijo por ahí, bueno, hermano, es que ahorita hay mucha confusión con tantas religiones y necesitamos ayudar a la gente a sacarle de la confusión. Pero Jesús nos dijo, hermano, ve y saquen de la confusión a la gente. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que cree el evangelio y se bautice será salvo. Entonces ahí está la prioridad del mensaje del evangelio, hermanos. ¿Con algún comentario, hermanos? Sobre el primer mensaje del evangelio de Hechos 2. Hermano, hablando de prioridad, es bien importante entender también que una de las prioridades que nosotros debemos de tener es que cuando tenemos una persona que entendió el evangelio fresquito, que lo vuelva a repasar, que lo vuelva a dar. Y ese es el problema, que nosotros tenemos que esperar largo tiempo. Si como el problema, yo pienso que si al final es un mensaje bien sencillo, pues. Pero esa persona hizo cambios en él. Y qué bonito que esté su esposa, sus hijos vean, o las personas que lo rodean, pues. Y es maravilloso, pues, cómo nosotros debemos de darle prioridad, en qué lo preparamos. A veces también eso debemos de priorizarlo. ¿Qué es lo que porque si analizamos bien, el Mateo 28 dice, y hacer discípulos, ¿verdad? Esa es la parte importante, ¿verdad? Priorizar también eso. Dios lo bendiga, hermano. Ahora, es importante entender esa frase, hermano, hacer discípulo, porque de ahí viene una palabra, hermanos, una frase que se llama discipular. De ahí nace la palabra discipular. Y discipular, hermanos, es capacitarlo con un curso bíblico, por decir así. De ahí vienen los cursos bíblicos. Para discipularlo con, no sé, 10 lecciones, 12 lecciones, 20 lecciones. Y yo creo que de ahí es donde ha nacido, hermano, la idea de que para bautizar a una persona hay que darle, ¿verdad? No sé, una serie de lecciones. Pero hacer discípulo, hermanos. Acuérdense de allá de Lucas 14, cuando Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, ser discípulo de Jesús, hermanos, significa, hermanos, ser bautizado. Pero para bautizarse, según Marcos 16, hay que creer el evangelio. Pero para creer el evangelio, hay que escucharlo, es decir, entenderlo. Pero para entender el evangelio, hermanos, o escucharlo, necesitamos que alguien nos los predique, alguien nos los enseñe. Ahora, como dijo allá en Romanos 10, ¿no? ¿Cómo irán? ¿Cómo dice? ¿Cómo invocarán, verdad, si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quienes prediquen? Entonces, es una secuencia, hermano.
Pero cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, significa vayan y prediquen el evangelio. O sea, hacemos un discípulo cuando predicamos el evangelio. Así lo hacemos. Ahora, pero ¿cuándo realmente se convierte en un discípulo? Cuando toma, hermanos, la decisión de seguir realmente a Jesús conforme a las normas de Jesús. Y esas normas, pues es lo que vimos ya en otras clases anteriores que estudiamos sobre las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hacer un discípulo, hermanos, es predicarle el evangelio. No es capacitarlo con una serie de lecciones, hermanos, como algunos, ¿verdad? Se acostumbra, de una serie de lecciones para convertirlo en un discípulo. Hacer un discípulo simplemente es, hermanos, predicarle el evangelio. Y eso lo vemos aquí. En Hechos capítulo 2, Pedro, hermanos, y los 11 le predicaron el evangelio a miles de personas. Yo no sé cuántas miles de personas habían, pero lo que sí dice el texto, que como 3,000 se bautizaron. Es decir, como 3,000 se hicieron discípulos, hermanos, a tomar la decisión de obedecer el evangelio bautizándose. Ahora, vamos a Hechos capítulo 8, hermanos. Que lo que debemos saber sobre el evangelio de Cristo es que el evangelio de Cristo tiene prioridad, hermanos. Y eso lo vemos ahí en Samaria, que el evangelio es lo primero que predicó Felipe en Samaria, hermanos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Perdón, Hechos 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían las personas? Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué se bautizaban esos hombres? ¿Por qué se bautizaban esas mujeres? Bueno, se bautizaban porque creían el evangelio. ¿Y por qué creyeron el evangelio? Porque lo entendieron, lo escucharon. ¿Y cómo lo escucharon? Bueno, porque Felipe, hermanos, les andaba predicando. Felipe no les predicaba otra cosa, hermanos. Él les predicaba el evangelio de Jesús y por eso se bautizaban. ¿Sí? Les predicaban que Cristo murió y que ellos tenían que morir con Cristo en el bautismo. Y morían con Cristo en el bautismo. Les predicaba que Cristo fue sepultado y que ellos tenían que ser sepultados en el bautismo. Y se sepultaban con Cristo en el bautismo. Les predicaban que Cristo resucitó y que tenían que resucitar con Cristo en el bautismo. Y se bautizaban para resucitar con Cristo en el bautismo y empezar su vida nueva. Por ahí leí, hermanos, de que al libro de Hechos se le apoda el libro de las conversiones. ¿Alguien ha escuchado de eso o leído? Que el libro de los Hechos se les conoce como el libro de las conversiones. Ahora, ¿por qué? Porque es ahí donde vemos, hermanos, que cómo la gente oía el evangelio y se bautizaba. Ahora, ninguna persona, hermanos, eso hay que verlo muy bien, hermano. Ninguna persona fue bautizada sin evangelio y ninguna persona, hermanos, fue salva oyendo el evangelio sin bautizarse. Todas las historias reales que tenemos de salvación aquí oían el evangelio y lo concluían, hermanos, bautizándose. Son dos cosas, ¿no? Evangelio, oían el evangelio y se bautizaban. Pero no hay historia que hayan oído el evangelio, hermanos, y ya son salvos más porque oyeron el evangelio y lo creyeron, ¿no? O que se bautizaron, pero se bautizaron nomás porque
porque vieron que otros se estaban bautizando. Se bautizaron sin evangelio. No, hermanos. Ninguna persona, hermano, aquí en la historia de salvación que tenemos en este libro, fue bautizada sin evangelio, a como tampoco, hermanos, ninguna persona recibió el evangelio, hermanos, y fue salvo sin bautizarse. Tenemos las 7:15, hermanos. No sé si quieran que continuemos con la clase o lo dejamos para el próximo lunes para continuar con la clase. Comenten. Pues, hermanito, pensaría que de pronto para continuar la próxima semana. No sé los otros hermanos qué opinen. Lo que diga el jefecito. Abuelito, Pues, pues. pero, y se tuvo que ir Nelly, porque es que otros tienen otra clase que sigue ahorita. Ajá. Empezaron a las 8 y por eso no pueden estar. Terminamos a tiempo, yo creo que más gente se va a unir a la clase. Ajá. Entonces, continuamos el próximo lunes, hermano. Ok, excelente, hermano. Primero Sí. Dios. ¿Okay? Pues Bueno. Dios los bendiga, hermanos, y esperamos a Dios de que sea de bendición nuestras clases, hermanos. Amén.